Qué lindo que hayas venido. Estamos felices de verte cada vez que llegás, contentos de lo que de Dios se está manifestando cada día y cómo Dios nos está nutriendo muy y mucho en su palabra, la de siempre, la recordada, la aprendida y la encontrada en lo que nunca encontramos ni le vimos antes. Así el Señor nos da tesoros nuevos y tesoros viejos. Y bueno, en ese sentido, yo te invito a que estés abriendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. A veces miramos palabras como esta bien y archiconocidas y parece como que ya las sabemos todas, pero en realidad siempre Dios nos sigue mostrando diferentes aristas, ¿no? Nos sigue mostrándonos, quizás a nosotros mismos, como no nos vemos, pero sí nos estamos viendo en el mejor de los sentidos, en eso que Dios, en su impronta como Dios que es, en el querer obrar Él en nosotros, nos quiere en la mejor ubicación geográfica espiritualmente posible, hablando, que estés lo mejor posicionado de la manera tal que Él te pueda bendecir. Porque capaz que no alcanza con el solo estar, sino de qué manera estamos, de quiénes somos, qué tipo de personas somos en verdad. A mí me preocupa mucho esas personas que de repente se ven a sí mismas o se creen en ellas mismas, personas tan de periferia. Y así se ven y se sienten tan así como excluidas. Y por el otro lado, en la geografía del mapa de lo que vamos a estar leyendo acá, vas a ver que hay gente del núcleo, ¿no? de la cercanía con Cristo, que dice literalmente que la multitud aún apretaban a Jesús, pero que esa mujer a la que ya te voy esbozando y haciendo referencia, que la mujer del flujo de sangre, ella termina siendo la más favorecida. Pero ella era más bien de la periferia, no era de esa multitud que estaba apretando a Jesús. Y quizás la pregunta era, ¿cuánto estaban aprovechando esa cercanía con Jesús? Yo diría demasiado poco y nada. Porque si vos mirás el aprovechamiento que sí hizo de Jesús, la mujer del flujo de sangre, uno saca nota de eso, uno quiere aprender de eso, uno se da cuenta la ambigüedad y el al revés que se puede estar viviendo en el mundo real, pero a la vez no sea para las realidades que se tendrían que estar viviendo si vos y yo somos, y si seamos siempre, como no solamente aquellos discípulos, sino que como aquella multitud que aún apretaba a Jesús. Bueno, vamos a ver un poquito más de cerca todo esto, como decía en la lectura que ya miramos en Marcos capítulo 5 y versículo 25 en adelante, donde dice que había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Hasta ahí vamos a leer. Vos fijate esta ambigüedad contradictoria, ¿no? Que contradice la realidad aparente, ¿no? La realidad aparente nos diría que toda esa gente que estaba más en las cercanías de Jesús eran las personas que tenían mayor ventaja y serían y deberían ser las personas que tendrían que estar aprovechando esa cercanía con Él. No así. En realidad esa no fue la realidad, porque uno ve y te das cuenta, ¿no? De connotaciones que se dice cuando los mismos discípulos, ¿no? le dijeron a Jesús, la multitud te aprieta, y si uno lee en Lucas 8, dice que aún que le dijeron la multitud te aprieta y te oprime. Es decir, había una cercanía muy inminente y a la vez una situación que digamos no era cómoda para Jesús. ¿A quién le gusta estar apretado, no? Y mucho menos oprimido.
Y eso era un poco lo que Jesús estaba recibiendo en reflejo de una multitud no aprovechable, que no estaba aprovechando en sí misma esa cercanía con Cristo. Vos te das cuenta que esto ya nos está hablando de que a veces en este mundo de al revés, nosotros podemos ser de unos o del otro tipo de discípulos, pero capaz que somos de estos, de los discípulos del núcleo, podríamos decir, ¿no? De los que estaban nucleados en Cristo, arrimados, encimados a Cristo, y lejos de hacer que Cristo liberara poder, ¿no? Que Él se sintiera bien liberando poder, lejos de eso, se habla de opresión. La multitud te aprieta y te oprime. Yo como que puedo de ahí pensar o imaginarme por lo menos como que al Señor, en vez de hacerle bien, que el hecho de que estemos nosotros tan encimados y tan cerca de Él y no estemos aprovechando esta cercanía, esto es algo que al Señor no le gusta. Esto es algo que al Señor, ¿por qué no decirlo de esa manera? Como que lo aprieta, una realidad que tendría que ser más bien contrapuesta con la realidad de esta otra persona. Alguien que entonces ya no se puede hablar de los del núcleo, los de la cercanía, sino los extrapolados, los quizás más periféricos. Una persona que se habla de quién se está hablando, ¿no? Una mujer, y si uno lo mira a través de la Escritura, dice que la mujer es vaso más frágil. ¿Cuántas personas están como esa mujer, no? De tan lejos que están, o por lo menos se sienten, ni siquiera son parte. Esta mujer no solo que estaba lejos, no era parte de todo, sin embargo todo lo que le estaba pasando era parte de un plan de Dios. En eso que ella estaba sintiendo en desmedro, en aumento en ella. ¿Por qué? Porque su situación en realidad de debilidad, recién te dije, la mujer vaso más frágil, su situación de debilidad en verdad iba en aumento. ¿Por qué era así en el caso de ella? Porque ella estaba en un continuo sangrado. ¿Cuánta gente está en un permanente goteo, ¿no? Un sangrado permanente? Yo me acuerdo la prédica del domingo, Dios nos estuvo hablando de 3 cruces y un calvario. Y nos habló no solamente de la cruz central, Cristo mismo, sino unos y otros, y entre esos unos y otros estábamos nosotros también representados. Y muchas veces así tan cerca de Cristo, identificados con Cristo como queremos, pero no siempre tan felices como pretenderíamos estar, sino a veces sintiendo como un sangrado permanente, como una debilidad, podemos decir, que iba en aumento en esta mujer de la palabra. Una mujer que se iba sintiendo cada vez más débil, que cada vez más estaba ahondada en su problema, porque además dice la palabra, no solamente el flujo de sangre, sino que añade, dice que era también una persona, acordate que no estaba ni siquiera en el entorno de Cristo, se sentía como en realidad ella era. Hay gente que siendo parte se siente como que no fuera parte de Dios, y se siente no solamente con un creciente y aumentado cada día más problema, sino que además de ese problema, y sumado a ese problema, dice el versículo 26 que había sufrido mucho de muchos médicos, en el caso de ella, ¿no? Había sufrido mucho de muchos. Ella tenía su propio problema en su propia carne, su propia humanidad, tenía un caso concretamente de enfermedad, pero además en el exterior inmediato también estaba sufriendo mucho de otros. ¿Cuántas personas capaz que están así, no? Personas que capaz más bien lo que sienten es como que fueran el olvido mismo de Dios, como que estuvieran realmente totalmente por fuera, mientras, acordate, en la misma pantalla, en el mismo pantallazo, Jesús y la multitud, gente muy arrimada, muy cercana a Cristo, pero no aprovechando. Vos acordate que esta mujer, con solo tocar el borde del manto de Jesús, recibió de Jesús. Y estos otros que apretaban a Jesús, que estaban encima de Jesús, que aún oprimían a Jesús, como ya te dije, capaz que por su inconstancia, por su falta de fe, o de darse cuenta de la ventaja que ellos tenían, la oportunidad que ellos estaban desaprovechando, por ejemplo, como diciéndolo de alguna manera, viniendo a la iglesia todos los días, y esta mujer allá lejos, allá afuera, sufriendo en una forma creciente cada vez más. Lo que no crecía era justamente su economía.
También en eso ella sufría, su economía iba en continuo desmedro. Porque dice que justamente había sufrido mucho de muchos médicos y aún había gastado todas sus riquezas. Y ella estaba allí en medio de la nada, en medio de una situación de olvido aparentemente, donde yo creo que no estarían faltando las lágrimas. Alguien me decía hace un ratito nada más, sí, una hermana de acá en la iglesia con cuánta facilidad llora, ¿no? Y cuánta gente, ¿no? Quizás con lágrimas enjugadas, vos lo ves como que no llorara el tal o la tal, pero en verdad las lágrimas van llenando la redoma de Dios en el cielo. Y esa mujer allá lejos, fuera de la mirada de la humanidad, obviamente esa mujer, y como esa mujer tu vida también, no estaba lejos de la óptica de Dios. Porque ella de Jesús aparentemente no sabía nada hasta que supo algo. Hasta que hubo un poder de atracción que actuó en ella. Y fíjate qué poder fue el que actuó en ella, poder de atracción. Fue, ahí lo podemos estar viendo, cuando se nos cuenta que ella oyó, versículo 27, hablar de Jesús. Qué importante que es hablar de Jesús. Qué importante es dejar que Dios nos hable con su palabra. Ella, a través de la palabra de Dios, de la nada, fue atraída y fue tratada por Dios. Ella empieza en ese no ver todavía, pero empieza de una forma a ser atraída por Dios. Empieza a ejercer sobre ella un llamado de atención, porque el amor de Dios, el amor de Cristo, allá geográficamente no sé a cuánta distancia, estaba generando un vector, una línea de atracción hacia alguien que estaba aparentemente sola, aislada, en desmedro, en aumento de su problema cada día. Sin embargo, el plan de Dios estaba en marcha. Dale el aplauso y decirle, el plan de Dios está en marcha para mí también. Aleluya. Algo empezó a generarse. Algo empezó a suceder así. Algo que yo le decía a alguien, ahora hace un rato en el hall, mira que lo de Dios al principio parece como que no, como que nada, como que no fuera, pero por poquito que sea, por chiquito que sea, dice que inclusive el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pero que luego se hace grande como un árbol. Y así eso comienza en ella. Y ella, vuelvo a repetirte, no pierdas la imagen colateral, no te olvides del paneo de lo que Dios nos está diciendo. Por el otro lado, una multitud, gente apretando y aún oprimiendo a Jesús y no sacando provecho de eso. Vos fíjate el peligro que corremos. Mientras el Señor está generando en este momento poder de atracción sobre otros que capaz que somos nosotros mismos, porque hay gente que está dentro de la oportunidad, dentro del núcleo, pero se siente y se ve a sí mismo como en la periferia, como un olvidado de Dios. Pero qué lindo es dejar que pase eso que el Señor estaba también generando en ella. Algo que ella no resistió, a pesar de su debilidad se esforzó, a pesar de sus problemas económicos se costeó, de alguna forma llegó hasta el lugar, ¿sí? Y empieza a tomar de alguna forma cercanía con Jesús. Esa atracción genera en ella ese acercamiento, pero mirando en el versículo 29, ¿no? Allí donde, el versículo 27, donde se decía que había oído hablar de Jesús, pero ella accionó y dice que vino y se acercó. Vino y tocó su manto. Bueno, y todos conocemos la historia, ¿no? Ella toca el manto y eso ya es suficiente por el grado, no solamente historia de fe, sino de plan de Dios que pesaba sobre ella y lo que ella estaba generando en ese momento. Más allá, esta es otra cosa sobresaliente, más allá de que, fíjate que ella no media palabra con Jesús. Vos sabés que Jesús lo sabe todo aún antes que la palabra esté en tu boca. Ella no va y con su larga lista le dice, mirá Jesús, hace tanto tiempo que estoy con este problema, hace 12 años para ser exactos,
he probado con tantos médicos, he intentado y soy una persona frustrada. Soy una persona que lo he intentado todo, casi todo, y poco o nada he logrado. En realidad estoy peor que al principio. ¿Cuántas cosas había para decirle? Pero cuando hay un corazón y una persona bien intencionada, el Señor, mira, obra sin necesidad de mucho. Por no decir en este caso, sin necesidad de nada. Porque ella no le pide cosa alguna. Ella simplemente se acerca tímidamente. Quizás con lo que podríamos decir un complejo de inferioridad espiritual, ¿no? Porque entre tanta multitud tan confianzuda, ¿no?, que ponía a Jesús aún en aprietos y hasta lo oprimía por todos lo que eran, ella viene tan simulada y tímidamente. Pero déjame decirte que vos y yo no pasamos desapercibidos ante la mirada de Dios. El Señor es alguien que te está viendo, que te está conociendo, y ella, como te digo en esto, que realmente extrapola a lo pensado, a lo concebido, imaginado, y ella sin mediar palabra, dice que en ese momento cuando ella toca periféricamente, como le decíamos a ella y no las del núcleo, toca lo que sería nada más el borde del manto, según también lo que nos dice Lucas 8, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dale el aplauso al Señor, porque yo creo en ese Jesús hoy también. Hoy Jesús lo puede y lo quiere hacer contigo también. Aleluya. Y entre tanto, ¿no?, esa otra multitud que quizás nos representa a nosotros. A veces desvalorizamos, desaprovechamos la tremenda oportunidad que tenemos, y tengámosla y aprovechémoslo siempre, de poder venir y estar donde está Jesús. Pero eso no nos asegura el éxito. El éxito lo asegura si venimos a Jesús como hay que venir, atraídos por Él, atraídos por el poder de su palabra y de sus promesas. Como quien viene no solo viniendo y trayéndose a sí mismo, sino trayendo su bagaje, cada uno consigo mismo. Como ella venía con esos 12 años de sufrimiento, venía con toda su carga, podemos decir, a los pies de Cristo. Es como Él dice: venid a mí los trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mientras el desaprovechamiento macro de todos los que estaban ahí, en gran número, una multitud. Y no dejo de pensar en lo que ha dicho, ¿no? Eso de que apretaban y oprimían a Jesús. Un sentimiento en Jesús no agradable. En el caso, si acaso, que nosotros fuésemos personas que estamos, pero como que no estuviéramos. Que venimos, pero no aprovechamos la oportunidad que tenemos en este lugar. A veces parece como que tiene que venir un alguien, un don alguien, ¿no? Alguien que mueva las aguas. Y uno dice: pero ¿será que es otro Jesús? Porque se muestra lo eufórico, se despierta la fe, se despierta el ánimo. Pero yo mismo soy el que soy, te dice el Señor, y he aquí estoy contigo como poderoso gigante. Aleluya, aleluya. Y aunque te sientas allá en el olvido mismo y perdido en la distancia, y como que Dios se hubiera olvidado de vos, sí, como esa mujer que en sí misma no tenía asidero ninguno con Cristo y se sentía tan desligada al punto que ni conocía de Cristo hasta que escuchó hablar de Él, hasta que se acercó más a Él. Y entonces en ese desconocimiento, en ese cúmulo enorme de tantos problemas, fue la prioridad, fue la prioritaria ante el Señor y ante el asombro de todos los demás. Imagínate, todos los demás como que habrán caído en la idea, en darse cuenta en ese momento, esta que vino así, de esta manera, tan disimulada, tan tímidamente, por atrás, y tocando nada más que apenas el borde de su manto, fue bendecida, y nosotros no. Es como que uno se queda pensando también en aquello: los postreros serán primeros. Esto es como un llamado de atención. Esto como que yo creo, y ojalá que vos lo creas también, que el Señor está tratando con muchas personas, que el Espíritu Santo está obrando allá a lo lejos, gente desahuciada,
gente que le va cada día más peor, gente que está en pérdida, gente que está cada vez más débil, gente que como esta se le ve en soledad, gente que va a ser cansada y tocada por la palabra de Dios. Entre tanto nosotros siguiendo a Jesús, cerquita del Maestro, yendo y viniendo con Él y siempre igual, siempre enfermos, siempre cargando las mismas situaciones, los mismos problemas. ¿Qué será? ¿Que el Señor cambió? ¿O Él hace acepción de personas? ¿O no era más bien y no será más bien lo que hoy en conclusión ya nos está dando esta palabra? Una vino, si bien más de lejos, pero vino con otra actitud y con otra fe al mismo Jesús, con el cual estaban los demás, la mayoría, y no le estaban sacando provecho a la presencia de Jesús que estaba entre ellos. Dale el aplauso y decirle: Señor, yo te voy a aprovechar más y mejor cada día, sabiendo y no olvidando que tu presencia está en este lugar. ¿Cuántos gritan amén? Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar porque esta cruel realidad, ¿no? Esta situación totalmente contraria como debería de ser, es algo que se nos pinta en este óleo, que Dios nos lo deja ver como para que quizás nos veamos. Capaz que hay alguien que está allá tan lejos, como se está sintiendo de Dios. Sin embargo, la mirada de Dios está sobre ti, mujer. La mirada de Dios está sobre ti, varón. Como sobre esa mujer que parecía que nada ya tenía para hacer. Pero Cristo tenía un plan perfecto. Señor, te doy gracias, porque cuántos solitarios hay en medio de tu multitud también. Cuánta gente, Señor, que está cargando con lo que nadie sabe. Y están en un sangrado permanente. Y están en una pérdida en aumento. Y están en unas fuerzas que ya a esta altura quizás son ningunas. Sin embargo, Señor, tú no nos has soltado. Tú los vas a poner como primeros a esos postreros. Los vas a mostrar como esta quedó en el tapete de una multitud asombrada, viendo como en aquella que parecía olvidada, viendo tu gloria. Señor, que en este día pase lo mismo, Rey, con aquellos, Señor, que están de marchito corazón, en soledad creciente, necesitados de ti, Señor, pero entendiendo que es tiempo de aprovechar la cercanía. Es tiempo, Señor, de echar mano a la fe. Es tiempo de tomarnos, aunque sea del borde de tu manto, y creer en el absoluto tuyo, que todo es posible para ti, que tú eres un Dios todopoderoso, porque lo que no pudieron los médicos 12 años, tú lo hiciste en un solo toque. Que en este día, Señor, te hagas cosas tremendas, Señor, hagas cosas maravillosas, así, Rey, como está escrito, y como esto no pasa, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero tu palabra, Señor, va a permanecer para siempre, porque tú eres, Señor, el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Te gritamos amén y le damos un aplausote grande, aleluya, al Dios fiel, al Dios grande, al Dios verdadero. A ver, un grito de júbilo. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.